¿De qué hablamos, Hernán? Ya está con nosotros y le queremos dar la bienvenida y también un agradecimiento por habernos concedido este momento. La verdad que para nosotros es un placer enorme tenerla a Claudia Montenegro. Ella es autora, docente, abogada, que además ha escrito una obra de teatro muy interesante y queremos hablar un poco al respecto sobre lo que vendría a ser el rol de la mujer en la literatura, la dramaturgia, para dar voz a aquellas mujeres que han sido históricamente silenciadas, ignoradas. Le damos la bienvenida. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme. Por favor. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué Nos tal? presentamos, Beba, Martín, Hernán, Andy y Nachi. Bueno, lo recordarás o no, pero No nos presentamos creo. Voy a intentar. como formalidad, ¿no? Sí. Bueno, Claudia, respondiendo un poco también a lo que preguntaba Hernán, ¿no? ¿Cómo es el rol de la mujer también dentro del arte, dentro de la escritura? O ¿cómo te sentís vos también en ese rol como mujer? Bien. Yo no creo que haya un rol específico. Creo que cada una hace lo que puede o como viene, ¿no? Yo me identifico con el feminismo, me reconozco como feminista. Creo que era feminista antes de saber que era feminista, porque tenía que ver con un tema de la igualdad. Había cosas que me parecían muy mal y bueno. Lo mismo me ha pasado con la literatura. Muchas veces leyendo encuentro a algún personaje mujer hablando y digo, qué extraño. Ninguna amiga mía nunca dijo esto. Y veo que, bueno, que el autor es un varón y he indagado un poco en estas cuestiones, además desde el tema también de lo que es el placer, el relato de los autores, ¿no? Poniéndolo desde la mirada de los varones y a veces hasta contado por una mujer. Cuando vemos las películas, series y demás, lo podemos ver nítidamente. Yo creo que las mujeres hablamos con otra voz, que nos ha costado, o por lo menos vemos el mundo desde el lugar que nos ha sido asignado, entre comillas, ¿no? O sí, asignado por el patriarcado, que es el lugar de lo doméstico, de lo cotidiano, de los los cuidados. Bueno, desde ese lugar también nosotras contamos, porque contamos otras cosas. Contamos cosas que no se cuentan de otra manera. Y creo que, bueno, a mí me gusta ese lugar. Me parece, además que no sé si me gusta, no, me gusta, pero además es mi lugar. Este es mi lugar en el mundo, es el de ser una mujer en una sociedad patriarcal. Entonces creo que cuando hablan los personajes, están hablando de esto, están contando esto y cuentan otras historias, o las historias en otro espacio, ¿no? Claro. ¿Qué crees que sucede cuando, por ejemplo, sabemos que te gusta Borges? Hace poco estuvimos hablando al aire sobre el rol de la mujer en la obra de Borges, sabiendo también que las mujeres en su vida tuvieron un rol decisivo, con mucho impacto. Pero ¿cómo ves cuando lees una obra escrita por un hombre, como puede ser Borges, como puede ser García Lorca, ¿no? ¿Ves como características puntuales cuando a un hombre le toca escribir un personaje femenino, a diferencia de cuando es una mujer, por ejemplo, Virginia Woolf, que después te quiero hacer una pregunta puntualmente sobre ella? No sé, ¿sentís que hay una tendencia ahí? Dependerá mucho del autor, supongo, también. Te aclaro que soy una lectora y no profesora de letras, pero te Bien. puedo contestar a lo que me preguntaste desde mi lugar de lectora, Obvio, sí, digo, sí. ¿no? Yo de Borges soy gran admiradora de Borges, amo a Borges. Entonces cuando te enamoras, ves lo que ves lo que te gusta, como cuando te enamoras de cualquier cosa, ¿no? O de una persona. A mí Borges me encanta y a lo mejor soy parcial y le he dejado pasar algunas. Pero me acuerdo de un cuento que es La intrusa, donde él habla de ese lugar en que ponen a una mujer y dice, la trataban como una cosa. Y me impresionó ahora. Lo he vuelto a leer varias veces en el tiempo y ahora me impresionó pensar que él lo pudiera decir tan claramente de esa manera. Creo que
Lorca es otra historia. Seguro. Creo que Lorca tenía una sensibilidad diferente y que también era un militante. Un militante desde él, ¿no? Desde su posición. Parece que todas las personas militamos en la vida sobre lo que creemos y cómo vivimos. Pero me parece que son dos personas muy, muy distintas y Lorca creo que sí. Habla de las mujeres, habla de los mundos ocultos, habla de lo que no se habla, con la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, que es tan conocida, ¿no? Sí. Bueno, yo tendría más indulgencia sobre esa madre, pensando cómo fue criada hoy, trataría de tener un poco de sororidad, pero me parecen dos autores imprescindibles. Claro, por ahí cuando un personaje como Bernarda Alba, que ha sido interpretada tantas veces en el teatro, a mí personalmente me da la sensación de que el autor crea la obra, pero después el personaje pasa a ser patrimonio de la humanidad. Esa Bernarda Alba, hace poco hubo una representación acá en Santa Fe, la actriz que encarna a Bernarda Alba, todas las actrices que han pasado hacen suyo al personaje y por ende a la identidad que se esconde detrás de esa obra. Totalmente, hacen suyo el personaje y me parece que las grandes escritoras, los grandes escritores, cuando crean un personaje, ese personaje los trasciende, las trasciende y a veces hasta son como seres reales. Entonces, Bernarda Alba es como si hubiera vivido, hubiera nacido, hubiera muerto, hubiera existido, como tantos otros personajes que, no sé, decimos, a ver, el Martín Fierro nuestro, bueno, existió. Hay gente que piensa así, el Martín Fierro existió. Me parece que esa es la grandeza, ¿no? Claro. Sí. Sí. Y saber leer un poco también la sociedad de cada momento, porque hubo muchas Bernardas Alba. A lo mejor no se llamaban de esa manera, pero las hubo, y las hay, y también hay muchísimas dando vuelta. Y te quería preguntar un poco esto de escribir también personajes de mujeres, sobre la obra que escribiste, que ha ganado premios y demás. Esta obra, La luna en el aljibe, que está basada en 1820, y quería consultarte un poco también qué es lo que viste de puntualizar en estas mujeres y elegir esa época también para escribir esta obra de teatro. La época fue porque siempre me pareció un poco mágico esto del sur de Santa Fe, ese pedacito de la ciudad o ese pedazo de la ciudad. Cuando yo era chica, hace mucho tiempo, todas estas calles tenían adoquines. Mi padre me llevaba muy seguido a ver la garra del tigre que había en esa mesa. Piensen que no había internet, no había nada. Había 2 programas de televisión. Entonces ir a ver la garra del tigre, esa garra del tigre no la veías en otro lado. No estaba en una foto en internet, no. Entonces todas esas historias que se construían y que construíamos también y construían las familias. Las abuelas contaban cuentos. Yo sé que hay muchas abuelas que ahora cuentan cuentos, pero a mí mis abuelas me contaban cuentos de aquellas épocas. Aunque ya ellas no lo habían vivido, por supuesto, no habían estado en la colonia, pero sí por la tradición oral, muchas cosas que me quedaron. Siempre relacioné mucho también el tema del feminismo y de la lucha del feminismo como una lucha emancipadora. Y me pareció que en ese momento de esa lucha emancipadora había otras luchas emancipadoras, que eran a veces la propia. Y cómo lo que está afuera te resuena adentro. A veces pasa algo, ¿no? Y eso nos cuestiona, nos interpela. Entonces esta lucha emancipadora interpela a una de las personajes y es acompañada por la esclava, que también ha tenido y tiene y piensa desde otro lugar en esa emancipación y en las formas de escapar de los mandatos. Las musas son así, diríamos, rebeldes. Uno no sabe por qué llegan y qué te cuentan. Y me parece que en el ejercicio de la creatividad o de la imaginación, una también deja fluir. Vas viendo qué hacen.
Y después por ahí los traes un poquito a los personajes, le decís, no, por ahí no vayas, vení para acá. Pero también cobran vida propia. Sí, Especialmente en la dramaturgia, digo, donde hay cuerpos en escena. No estamos hablando de solamente un libro, que también con todo el peso que eso conlleva, pero la dramaturgia, escribir o dirigir una obra de teatro, montar una puesta escénica, acá, bueno, tenemos gente que lo sabe muy bien. Digamos, manejar o dirigir esos cuerpos en escena también implica darles lugar a que esas mujeres también puedan aportar lo suyo. Carne viva, ¿no? Para dar luz a esos, terminar de dar luz a esos personajes. Yo creo que lo más difícil de escribir, por lo menos para mí, es la dramaturgia. Con la poesía no me animo mucho porque le tengo mucho respeto y la mala poesía me molesta mucho. Lo que yo considero mala poesía, la poesía que no me gusta, me cae fatal. Entonces, bueno, por ahí no voy. La dramaturgia me parece que es muy difícil, por lo menos para mí. Siempre digo, bueno, hablo desde mi experiencia. Es muy, muy difícil porque te tenés que imaginar esto que vos decías, que es como tridimensional. Y no te puedo contar que huele a jazmines el sur y los adoquines los siento cuando piso y me duelen en el pie. Digo, claro, no te lo puedo contar, lo tengo que hacer. Tengo que hacer hacértelo saber. Y a través de acciones. Porque si no ponemos a relatar a los personajes la historia, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Tal cual. Qué humilde que es, ¿no? Sí, Qué humilde está, porque tuvo una pieza teatral que fue ganadora de un premio provincial de dramaturgia. Bueno, ¿y cómo fue escribir también esta pieza de la cual estamos hablando, que es La luna en el aljibe? Tuve 2 profesores de dramaturgia. El primero fue Julio Belzer, que fue un honor tremendo ir con él. Yo fui porque escribo cuentos y me costaba que los personajes hablen entre sí. Entonces yo ponía, le dijo tal y tal cosa, miró y susurró, pero no, el diálogo se me hacía difícil. Entonces le pedí si me podía enseñar a escribir diálogos. Bueno, eso duró como 3, 4 años, porque además nos hicimos amigos en el medio y una riqueza de parte de él. Ha sido un dramaturgo excepcional, un director excepcional de Santa Fe. Después, bueno, vino la pandemia, nos encerraron y tomé un curso con Edgardo Dip por Zoom. Sí. Surgió esta posibilidad de presentarse en la convocatoria de todas las artes al cultural de la provincia y me presenté en pandemia y gané, nos dejaron salir y cuando fui a buscar el premio lo conocí, por ejemplo, a Edgardo Dip, lo conocí ahí no, por primera vez. que esas historias de Bien, pandemia son sorprendentes. Fuertísimo, porque además habíamos hablado una vez por semana, leíamos, él me guió muchísimo. Bueno, fue realmente increíble porque cuando lo vi además era como que estaba viendo otra persona. Claro. Porque no lo imaginaba así de alto, así de delgado, así de... No, era toda una cosa... Bueno, creo que además escribir, leer también nos puede salvar de muchas cosas. Porque esos momentos que fueron tan difíciles, en la lectura uno puede permitirse hasta salir. Digo, hay muchas vidas en las bibliotecas, uno las puede vivir a todas, una las puede vivir a todas, y el arte realmente creo que nos hace muy bien. Tal cual. Linda tal frase. cual. Linda frase. Claudia. Se vive en las bibliotecas y una las puede vivir a todas. Si elegís, obviamente, de adentrarte en eso. Claro, claro. Claudia, yo quería preguntarte también tu perspectiva quizás con, podría decirlo, las nuevas camadas quizás de mujeres escritoras. ¿Cómo ves hoy por hoy en ese sentido esta situación? ¿Ves que hay mucho compromiso, que hay más mujeres que se animan a escribir? Contanos un poco. Yo no puedo decir que antes las mujeres no se animaban a escribir. Creo que sí, pero creo que este tema de que las mujeres no podían editar
o que es mucho más difícil aún hoy editar siendo mujer que siendo varón. Veía un estudio que se había hecho, habían enviado a editoriales algunos escritos con un nombre de varón y habían obtenido respuesta y con el nombre de mujer no. Entonces, no creo que no se hayan animado, siempre las mujeres, no estuve ahí, pero supongo que hace 100 años siempre las mujeres han escrito. Ahora hay muchas mujeres leyendo mujeres. Claro. Ajá, claro. Y eso también hace que las mujeres vendamos, tenemos la posibilidad de vender. Estaría muy bueno que los varones lean a mujeres para poder ver cómo vemos el mundo. Otra visión. Tal cual. Sí. Porque la literatura creo que lo que te ayuda es a entender el mundo. No lee para tratar de entender, para tener para encontrar cercanías a las respuestas. Creo que no hay respuestas. Por suerte no hay. Porque si no, existiría una respuesta. Claro. Por suerte no hay respuestas. Pero, bueno, nos acercamos, nos aproximamos, sentimos que me pega un poquito mejor en la vida esto, me parece que yo me parezco un poco por acá. Ojalá los varones leyeran más mujeres, autoras mujeres. Vos sabés que esto, perdón, Andy, querías decir algo. No. Yo era una consulta nomás. En algún momento leí para hacer un ejercicio que me parece interesante sobre las ficciones de como una serie de puntos para ver si está bien representada la mujer, si es una representación realista de la mujer. Entonces es contar de los protagonistas cuántas mujeres hay ahí. Bueno, si no hay ninguna, directamente, bueno, no hay una representación de mujer. Si hay una o dos, ¿hablan entre ellas? O sea, ¿tienen diálogos entre ellas o solamente hablan con varones? Y si hablan entre ellas para hablar de varones, o sea, como que tampoco es una buena representación de la mujer. ¿Coincidís por ahí un poco con este análisis? Sí, me parece interesantísimo, no lo conocía, lo voy a usar, voy a prestar atención. Sí, para todas las ficciones, y como viste que por ahí son muchas las cosas que pasan, decir, bueno, estos puntos, lo bajamos a lo básico. Entonces ahí decimos, bueno, cumple con todas estas condiciones. Muy interesante. Un tamiz. Me quedo con dos cosas puntuales de la charla. Me parece que definiste perfecto esto de que las mujeres cuentan otras cosas, y es cierto. Y también me gustaría saber cuántos hombres leen autoras mujeres. Porque lees. Perdón, no sé si era para que quiero hacer la encuesta. Hagamos la encuesta. Quiero la encuesta en esta mesa. ¿Leen autoras Sí, mujeres? En lo personal sí, y después tenía para hacerte una pregunta al respecto, pero sí, yo sí. Claro. Sabemos acá. Bueno, es que esta mesa es la genial. respuesta, claro. Sí. Esta mesa, Yo igual esta mesa es siento obvio, parece que sí. en mi biblioteca tengo 70 hombres y Claro. 30% mujeres. Y tengo como muchos libros de autoras independientes, por ejemplo, también de Mendoza, por ejemplo, que tengo Ajá. libros en casa. Ahora no me recuerdo muy bien los nombres, pero es cierto que mayoritariamente hombres, es cierto. Me falta Sí. creo que incorporar un poco más la lectura de Femenina. autoras. Sí, Yo sí. hice una maestría en la Universidad de Salamanca, una maestría que fue toda virtual, ¿no? Sobre escritura creativa. Y me impresionó porque toda la bibliografía que nos dieron, el 90% era de varones. Mirá, Mirá. Y claro. un 10%. Y había algunas asignaturas que toda la bibliografía era de varones. Y que los autores que nos daban eran todos varones. Mira, Me impresionó. Claro. claro. Me quejé, pero bueno, no pasó nada. Hoy hablabas de alguna manera del poder emancipador del arte, de la relación, si se quiere, que se genera entre el creador, la creadora en este caso, la obra, y cómo la obra es recepcionada luego por las lectoras, los lectores. Quiero citar brevemente, y acá la mesa va a decir de nuevo, Hernán, con este tema. Otra vez, Otra Hernán. vez, A Hernán. mí me fascina mucho el cine. Ya fascinar es como una contradicción. Me fascina el cine. Hay una película que se llama Las Horas, quizás la conocés. Me encantó. Trata sobre Virginia Woolf. Lo que propone la película son 3 líneas temporales. La de Virginia Woolf en 1940, previo a su muerte. La de su personaje, la línea ficción, la señora Dalloway. Y en los tiempos contemporáneos, una lectora, o mejor dicho, una ciudadana,
que sufre situaciones parecidas a la de la señora Dalloway, que es la obra más conocida de Virginia Woolf. ¿Crees que el arte es ese punto de encuentro entre estos tres aspectos? La creadora, la obra y la lectora, o mejor dicho, esa persona a la que ese personaje a través de las décadas y los años le ha hablado. Sí creo... Perdón. Sí. A ver, o sea, si entendí. el ejemplo de la película lo pongo porque creo que lo muestra muy bien cómo se ha generado como una línea, un paralelismo histórico entre la creación, la autora crea un personaje, ese personaje convive en un mundo, digámoslo, de fantasía, en un mundo ficcionalizado, y cómo décadas después, en otro contexto, en otra época, con otros problemas, una mujer vive situaciones similares y se siente identificada con este personaje de la mujer Dalloway, que es un poco lo que decíamos con Bernarda Alba. Sí. Y entonces la reflexión quizás que te invitamos a hacer es: ¿el arte es ese punto de encuentro entre estos tres puntos históricos? No me caben dudas de que lo es. Porque además es un lugar lúdico, supongo, ¿no? No me caben dudas, creo que escribir es un lugar lúdico, pero creo que la vida es un lugar lúdico. Que a veces no lo vemos o no lo tomamos de esa manera, pero creo que la vida es lúdica. Que esto de no saber qué nos pasa cuando lleguemos... Que me paro ahora, no sé qué me pasa, no sé qué pasa. Y jugar con eso, jugamos con alternativas ante lo que nos va ocurriendo o lo que buscamos que nos ocurra, por supuesto que sí. Y creo que la literatura, además de eso, influye en nuestra psicología, en nuestra manera de concebir el mundo. Por eso decía que la existencia de mujeres escribiendo, cuando leemos a las mujeres, cuando escuchamos la vida de las mujeres relatadas por mujeres, claro, y no la vida de las mujeres relatadas por varones, cuando ponemos la mirada ahí, cuando vemos en una guerra, pensemos, una película de guerra, imaginemos, ¿quién eran las mujeres que nos muestran en estas ficciones? Enfermeras... ¿Pero qué le pasaba? ¿A dónde estaban? ¿A dónde estaban las que estaban trabajando, las que estaban en la casa, las que quedaron criando los hijos, las hijas? ¿A dónde estaban las mujeres que quedaron viudas, solas? ¿Dónde estaban? Y después nuestra propia historia, cuando no nos contaron que había mujeres que fueron parte de la emancipación, no nos contaron todo esto. Por eso digo... a las editoriales, por favor. Mujeres. Una odisea publicar un libro. Bueno, me gusta este grito, me gusta este grito para cerrar la nota, ¿te parece, Hernán? Sí. Editoriales, por favor. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Fue una charla hermosa. Espero que lo hayas pasado tan lindo como lo pasamos nosotros también. Gracias. Y bueno, obviamente invitada nuevamente, ¿no? Porque nos quedaron muchas cosas para hablar. En cualquier momento te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay una nota en la web que también pueden leer, que es muy interesante, así que se las recomendamos. Es El arte, la van a encontrar como... El arte como herramienta de lucha que da voz a mujeres históricamente silenciadas. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa. Estuvimos hablando con Claudia Montenegro, abogada y escritora santafesina, en este especial del 8M. Disfrutamos de un poco de música y después regresamos con mucho más.